estar hasta aquí. Amén. Y hermano, no debemos olvidar eso. No son nuestras fuerzas, no es nuestra capacidad. Es que Dios ha sido bien bueno con nosotros, hermano. Amén. Salmo capítulo 43, versículo 4. Salmo 43, 4. ¿Está ahí conmigo? Amén. Dice: entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo, y te alabaré con arpa, oh Dios, Dios mío. Vamos a orar. Padre celestial, gracias por su palabra. Señor, gracias por las cosas que usted nos enseña, Padre. Ruego, Padre celestial, que usted abra nuestros corazones, Padre. Y, Señor, usted unja a este siervo inútil, Señor, para que pueda predicar el Evangelio, su palabra, de modo que tenga fruto, Señor. Gracias, Señor, por todo. Rogamos todo esto en nombre de Cristo Jesús. Amén. Mire, hermanos, hace unos años, nosotros, estoy hablando hace quizás 17 años, 18 años, estábamos reuniéndonos en una iglesia que está por la Oswego. No sé si algunos se conocen, si se recuerdan de los que estaban ahí. Y era una iglesia americana, pero en esta iglesia americana había solo algunos ancianitos que todavía se congregaban. Nosotros estuvimos allí hasta que la iglesia tristemente cerró. Luego nosotros fuimos al Surcega y estuvimos allá en el Surcega, cerca allá de la Comercial, pero hasta allá está el Surcega, por allá, casi por donde pega la Comercial y la Corvo, por allá. Y estuvimos allí también por espacio quizá de un año hasta que la iglesia se tuvo que vender y el pastor, muy apenado, nos dijo: necesito vender la iglesia, busquen otro lugar. Pastor americano. Y gracias a Dios nos abrió las puertas para venir aquí después. Y le cuento esto, hermano, porque son cosas que nosotros vemos mucho en las iglesias americanas. Iglesias que se empiezan a llenar solamente de personas mayores, donde no hay jóvenes, no hay niños, o casi no los hay. Y una de las razones, hermano, es porque los jóvenes no encuentran alegría en las cosas de Dios. No encuentran alegría en las cosas de Dios. Y las iglesias, ahora muchas iglesias están buscando qué hacer para atraer a los jóvenes, qué hacer para atraer, y están inventándose un montón de cosas que nada tienen que ver con las cosas de Dios, para tratar de atraer a los jóvenes. Incluso ponen pantallas LED y colores y brilla aquí como si fuera el tocadisco o la disco y hace unos colores para tratar de atraer a las gentes. Pero hermano, esto no es algo que la iglesia debe hacer. La pregunta que debemos hacernos, hermano, es ¿por qué no hay gozo en los cristianos? Esta es la pregunta, yo creo que más importante que tenemos que hacernos. ¿Por qué los cristianos no tienen gozo en las cosas de Dios? ¿Por qué los cristianos, cuando van a la iglesia, no están contentos, no están gozosos? Un hermano, se llama Ramón, es evangelista, allá en la iglesia de Guadalajara, siempre recuerdo que decía: tienen cara de guarache asoleado. Es verdad, no he visto un guarache asoleado, nunca lo digo, ¿verdad? Ya no conocen ni qué son guaraches. Pero cuando uno iba al rancho allá y traía los guaraches ahí, se mojaba, quedaba todo chuecos así, todos feos. Hermano, ¿por qué no hay alegría en la iglesia? Es curioso porque en la iglesia venimos a reunirnos un domingo para celebrar la resurrección del Señor. Es decir, un día de alegría, de estar gozoso en la casa de Dios porque el Señor resucitó. Y sin embargo pareciera que estamos celebrando en un día de luto, como si el Señor estuviera muerto en la tumba todavía. Ahora, el Salmo 42 y el Salmo 43 es un salmo bien interesante, hermano, porque el salmista estaba triste. Esta es la situación del salmista. Una y otra vez el salmista se pregunta: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Y le dice: Señor, en versículo 6, 42:6 del Salmo: Dios mío, mi alma está abatida en mí. De alguna manera el salmista se sentía triste por las cosas que estaban pasando, tenía miedo dentro de sí, pero una y otra vez se preguntaba: ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué te abates? ¿Por qué no confías en Dios? Una y otra
la necesidad de gozarse en las cosas de Dios. Gózate en las cosas de Dios. Esta es una ordenanza, hermano de Dios, que los cristianos a veces pasamos muy por alto. Pero nuestra sabiduría popular, hermano, dice, hermano, que no hay cuerpo, que no hay quien mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo aguante. Lo que está diciendo, hermano, es que nadie es tan masoquista para estar en un lugar donde está sufriendo. Si está en un lugar donde está sufriendo, la persona tarde que temprano se va a ir de allí. Es curioso cómo muchos creyentes entienden el servicio a Dios, el ir a la iglesia, el estar en la presencia de Dios como un sacrificio. Y ya esto, hermano, dice mucho de lo que nosotros pensamos de Dios. Oh, qué sacrificio, qué sacrificio, cuánto sacrificio. Cuando la Biblia, hermano, enseña una otra vez que el creyente debe de gozarse en Dios. Y si el creyente no se goza en Dios es porque está pasando algo. Y vamos a ver un poco de esas cosas. Dice la palabra de Dios en el libro de Filipenses capítulo 3. Vaya conmigo por favor allá. Filipenses capítulo 3, versículo 1. Filipenses capítulo 3 y versículo 1. Dice, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto escribir las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Y dice la Biblia, hermano, el apóstol Pablo está diciendo, gózate en el Señor. Gózate. Las cosas, el creyente en la casa de Dios, hermano, debe de estar contento, feliz, alegre. Debe de estar, cada que el creyente tenga que estar en Dios, tiene que mostrar esta alegría que le inunda su ser. Luego en el capítulo 4, versículo 4, el apóstol Pablo vuelve a repetir las mismas cosas. Dice el capítulo 4, versículo 4, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Y Dios dice, regocíjate en Dios. Hermano, el creyente no debe estar triste, el creyente no debe estar cabizbajo, el creyente no debe estar enlutado. Decía el salmista del 42, el Salmo 42, ¿por qué voy a andar enlutado? ¿Por qué voy a andar como si Dios no existiera? Como si Dios no me respondiera, como si Dios no está allí, como que la gente dice, ¿dónde está Dios? Dios manda, el 1 Tesalonicenses 5, un versículo cortito de esos que les gusta aprenderse de memoria, 1 Tesalonicenses 5, 16. 1 Tesalonicenses 5, 16. ¿Están ahí conmigo? 1 Tesalonicenses 5, 16 dice, estad siempre gozosos. Estad siempre gozosos. Hermano, lo que va a sorprender al mundo, hermano, es a un creyente que está feliz. Esta debe ser la principal característica de un creyente, el gozo en la vida cristiana. Cuando un incrédulo mira a un creyente, debe ver a una persona gozosa, una persona que está regocijándose en Dios. De modo que cuando el creyente, el incrédulo le pregunte, ¿pero qué hay en ti? ¿Por qué estás tan contento? El creyente pueda dar un testimonio del Dios de su salvación. Sin embargo, hermano, los creyentes, hermano, parece que no encontramos razón para estar contentos. No encontramos razón para gozarse en Dios. Y dice, pastor, es que tengo muchos problemas. Pastor, es que si usted supiera las necesidades que yo tengo. Pastor, es que si usted supiera los problemas que estoy pasando, las enfermedades que estoy sufriendo. Dice el Salmo capítulo 37, Salmo capítulo 37, Salmo capítulo 37 y versículo 4, Salmo capítulo 37, versículo 4. Vamos a leer el versículo 3 y el versículo 4 para que lo vean. Salmo 37, 3 y 4 dice, confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Y luego dice la Biblia, deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Su hermano está pasando problemas, tiene necesidades, dice la Biblia, gózate en Dios. ¿Por qué el creyente debe de gozar?
gozarse en Dios, porque el creyente cree y está convencido de que Dios va a responder. De que su problema va a encontrar una respuesta en Dios. De modo que el creyente, aunque aún no lo ha recibido, aunque aún no lo tiene, ya está festejando aquello que está seguro que va a venir. Porque Dios es fiel. Porque Dios es fiel. Dice el Romanos capítulo 4, con referente a Abraham, nuestro padre en la fe. Romanos capítulo 4, versículo 17 al versículo 19. Romanos 4, 17 al 19. ¿Está ahí conmigo? Amén. Dice, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Porque el Dios le dijo a Abraham, tú vas a ser padre de mucha gente. Y le cambió el nombre y le puso Abraham, que significa padre de mucha gente, aunque Abraham no era padre de nadie todavía. ¿Por qué? Porque para Dios, aunque la promesa estaba allí, aunque no se había realizado, ya era padre de mucha gente. Hermano, el creyente debe de gozarse. Dice el versículo 18, él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de mucha gente, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar en su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Hermano, todo estaba en contra, pero Abraham creía en el Dios que es fiel. Hermano, el creyente cuando anda preocupado porque no se puede encontrar gozo y alegría, está de alguna manera desconfiando en el Dios en quien dice creer. Por eso el salmista dice una y otra vez, espera en Dios, espera en Dios, espera en Dios, porque aún es de alabarle, salvación mía y Dios mío. El creyente, mientras tanto, debe gozarse en Dios. Debe gozarse en Dios. Ahora, déjeme darle al menos 3 razones por las cuales el creyente debe gozarse en Dios. La primera razón por la que el creyente debe gozarse en Dios, hermano, es, número 1, hermano, porque Dios es digno. Dios es digno, hermano, de que sus hijos se alegren en Él. Mira el libro de Habacuc, capítulo 3 y versículo 18. Habacuc, capítulo 3 y versículo 18. Libro de Habacuc, Sofonías, Ageo, antes de Zacarías, de Sofonías está Habacuc. Habacuc 3:18. Vamos a leer el versículo 17 y versículo 18. Amén. Habacuc 3, 17 y 18, para que entendamos bien. Habacuc está un poco difícil de encontrar, ¿verdad? Estos profetas de nombres raros. Habacuc 3, 17 y 18. Dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque fracta el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la manada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Hermano, el creyente debe gozarse en Dios, porque Dios es digno. Dios ha sido bueno, hermano, Dios es digno. Primeramente, hermano, nos ha sacado del hoyo, nos ha rescatado, nos ha dado tantas bendiciones que nosotros no podíamos contar, hermano, no podríamos contar. Soy ya suficiente razón para que el creyente se goce en el Señor. Si el creyente no se goza en el Señor, hermanos, Dios toma eso como una ofensa. Mire Malaquías capítulo 1, versículo 13. Malaquías 1:13. Un creyente que no se goza en Dios ofende a Dios. Malaquías 1:13. Mírelo. Malaquías 1:13. Dice la Biblia, habéis además dicho, oh, qué fastidio es esto, y me despreciáis. Hermano, los judíos llegaron a un punto, hermano, en el que estaban sirviendo a Dios en la casa de Dios, pero cuando estaban en la casa de Dios y de Dios estaban diciendo, qué fastidio es esto, qué enfado es esto. Yo todavía puedo ver a muchos creyentes, hermano, que cuando van a la iglesia, cuando cantan, cuando oran, cuando leen la Biblia, están diciendo las mismas palabras de esos judíos, diciendo, qué
qué enfado es esto, qué fastidio es esto. Y Dios dice, me despreciáis. El creyente, hermano, que no se goza en Dios, menosprecia a Dios. Y Dios le dice allí, ¿por qué menosprecia? Porque la Biblia dice, mira, preséntate a tu príncipe. Yo quiero ver a algunos, dice Dios, que estén enfrente del presidente. Haz de cuenta que está el presidente hablando, viene el presidente y usted está allí sentado enfrente, y cuando está hablando usted, el presidente, ¿qué pasó aquí? Dice Dios, no te atreverías a hacerlo a tu presidente, pero te atreves a hacerlo a Dios. El creyente tiene que meditar mucho en su corazón, hermano. Porque el creyente, hermano, tiene que darle a Dios lo mejor de sí, su alegría, su gozo. Cuando andaba en el mundo, se gozaba en las cosas del mundo. Y tenía problemas igual, hermano. No sé, cuando estaba en el mundo no tenía problemas. Tenía muchos problemas. Pero se gozaba y se reía y andaba allí y cantaba. Y no cantaba entonado. Cantaba horrible, pero cantaba y se gozaba. Y le cantaba a la mujer que lo engañó y a la que no le engañó. Y al perro y al gato. Y llega y se convierte a Cristo. Y no canta. Porque dice, es que canto feo. Y no se goza. Y Dios dice, ¿por qué me despreciáis? Entonces la primera razón, hermano, porque el creyente debe de gozarse, es porque Dios merece nuestra alegría, hermano. Dios merece que nosotros nos alegremos. La segunda razón, hermano, es porque la gente ve. Mire Salmos capítulo 40. Salmo capítulo 40 y versículo 3. Salmo 43. Número 1, vimos que Dios manda que los creyentes se alegren. Pero ¿por qué debemos alegrarnos? Número 1, porque Dios es digno. Número 2, porque la gente ve. Salmo 43. Dice, puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. ¿Qué es lo que van a ver, hermano, la gente y va a confiar en Dios? El cántico que puso para él nuevo. Mira, hermano, un día al apóstol Pablo y a otras personas que le acompañaban, Silas entre ellos, los pusieron en la cárcel en el cepo. Y no era una cosa agradable para estar. El cepo normalmente era la parte la celda más profunda, donde había mucha humedad, donde había muchas cosas, hongo y toda aquella cosa que era humedad, y sus manos estaban metidas en un lugar donde no podían moverse. Pero si usted ve el testimonio, eso está en el libro de Hechos capítulo 15, y usted puede verlo por allá. Estaban, dice la Biblia, cantando a Dios. Cantando a Dios. Y luego dice, y los presos los oían. Y luego vino un temblor muy grande y las puertas de la cárcel se abrieron, y cuando entró el carcelero y quiso matarse pensando que todos habían huido, Pablo les dijo, no te mates, aquí estamos todos. Ahora, ¿qué hizo que los presos que estaban en la cárcel, cuando las puertas se abrieron, en vez de correr y huir, en vez de irse afuera, fueran al calabozo de más adentro? ¿Qué es lo que hizo? Unos hombres que estaban sufriendo cosas terribles, pero estaban contentos. Y estas personas podrían decir, o alguna de dos, o estos están locos, o algo muy bueno les está pasando. Cuando un creyente o cualquier persona va y ve a nuestros hijos y a nuestra esposa y los saluda y tiene una cara triste, deprimente, aunque no diga a nadie nada, cualquiera que lo vea va a decir, algo malo pasa en esa familia. ¿Por qué son así? ¿Por qué están así? El creyente, hermano, que no se goza en Dios, da un mal testimonio de Dios al mundo. Da un mal testimonio de Dios al mundo. Porque el mundo ve y dice, ¿eso es ser cristiano? Ni ganas. ¿Ese es el Dios que dice que responde las oraciones? Pues ni ganas. Dice
Dice el salmista, cuando Dios puso en mi boca un cántico nuevo, verán esto muchos y temerán y confiarán en Dios. Hermano, nosotros vamos a hacer más bien la obra de Dios cuando el mundo pueda ver en nosotros alegría, gozo. Y pregunte, ¿por qué está usted tan contento? Usted le diga, porque Dios ha hecho grandes cosas para mí. Alégrese en Dios, hermano. Gócese en Dios. Y tercera razón, hermano, porque es una muestra de salud espiritual. Una persona que no está gozosa en Dios, hermano, es una persona enferma. Una de las cosas, hermano, que uno puede ver en la salud de un hijo, hermano, cuando un hijo está enfermo, es que un hijo está triste. Uno tiene niños pequeños que son inquietos y a veces uno quisiera que estén callados y en un lugar. Y cuando los ve callados en un lugar, uno dice, algo malo pasa aquí. Uno dice, algo malo pasa aquí. Porque no es normal. Y dice el libro de Nehemías, capítulo 8, versículo 10. Nehemías, capítulo 8, versículo 10. Nehemías, capítulo 8, versículo 10. ¿Está ahí conmigo? Nehemías 8:10. Nehemías, capítulo 8, versículo 10. Nehemías, capítulo 8, versículo 10. Dice la palabra de Dios así. Luego dijo, id y comad grosuras y bebed vino dulce y enviad porciones a los que tienen nada preparado, porque es día santo a nuestro Dios Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Hermano, no era el día de Dios y no quería que estuviera nadie triste. Nadie podía presentarte triste delante de Dios, porque el gozo de Dios es la fuerza. Cuando un creyente, hermano, uno sabe que un creyente se ve de la iglesia. Cuando un creyente lo ve triste en la iglesia, no encuentra el gozo en la iglesia. Es un creyente que pronto se va a ir. Usted quiere saber, pastor, ¿cómo sé si mi esposa se va a ir de mi casa? Mira, es feliz. No es feliz, algo malo pasa ahí. Arréglalo. ¿Su esposo es feliz? Pregúntele. Normalmente preguntamos si la esposa es feliz, pero el esposo es feliz. Un esposo feliz va a estar en su casa todo el tiempo. Un creyente feliz va a estar cerca de Dios todo el tiempo. Un creyente que no es feliz va a ir a buscar la felicidad a otro lado. Lo malo, hermano, es que la felicidad que da el mundo la cobra muy caro. El mundo da una felicidad, pero con intereses y intereses muy caros. Es como cuando usted va a dar una tarjeta y se pone bien contento, pero no lee la del 10% que dice el 30% de interés. Luego, usted compra bien contento, pero luego le cree. El mundo cobra un interés carísimo. ¿La gente es feliz en el mundo? Claro que la gente es feliz en el mundo, pero a un coste muy grande. En cambio, la Biblia dice, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. No hay tristeza en Dios, hermano. Pero déjeme centrarme por último, hermano. ¿Qué significa gozarse en Dios? Porque a veces nosotros, hermano, hablamos de gozarnos en Dios, hermano, un poco sin mencionar como en el aire. ¿Qué es gozarse en Dios? ¿Dónde está Dios? ¿Cómo me gozo en Dios? Pues, hermanos, hermano, hay 4 cosas de las cuales nosotros podemos gozarnos en Dios. Número 1, gozarse en Dios significa gozarse en la palabra de Dios. Yo no puedo gozarme en Dios si no me gozo en la palabra de Dios. Libro de Salmos, donde leímos la lectura cuando comenzamos, Salmos 1:2. Salmos 1:2. Salmos 1:2, ¿está ahí conmigo? Amén. Dice la Biblia, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Está su delicia. Algo que es delicioso, hermano, es algo que hace que uno esté feliz, contento. Gozarse en Dios
gozarse en la palabra de Dios. Y él dice, la ley de Dios está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Hay creyentes que dicen, yo me gozo en Dios, pero no quieren escuchar nada de la palabra de Dios. No, usted no se goza en Dios. Usted no se goza en Dios. Si usted se goza en Dios, usted quiere oír hablar de Dios. Y esta es la palabra de Dios. Esta es la palabra de Dios. ¿Cómo yo puedo decir que me gozo en Dios? Y hay algunos hermanos que hacen bailes para Dios, pero de las cosas que Dios dice, no le interesan. No, hermano, ese es un gozo falso. El creyente que se goza en Dios, se goza en la palabra de Dios, número 1. Número 2, se goza en la comunión con Dios. Mire el libro de 1 de Juan, capítulo 1, y versículo 3 y versículo 4. 1 de Juan, capítulo 1, versículo 3 y versículo 4. 1 de Juan 1, 3 y 4. Dice la palabra de Dios, lo que hemos visto y oído. 1 de Juan 1, 3 y 4. Lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión unos con otros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Hermano, el creyente debe de encontrar gozo hablando con Dios. Como un hijo encuentra gozo cuando llega a su padre. Busca a su padre, lo busca ahí. ¿Qué clase de hijo es aquel, hermano, que no quiere hablar nunca con su padre? ¿Qué clase de hijo es? Un hijo que no tiene una buena relación con su padre. ¿Qué hijo es aquel que solo habla con el padre cuando necesita algo? Un hijo interesado y egoísta. ¿Qué hijo es aquel que solo visita al padre cuando le pasa algo? El padre ya sabe, se parquea y dice, algo pasó. ¿Por qué? ¿Por qué? Así somos muchos cristianos, ¿no? Tenemos problemas y se parquea el hermano. Tenemos necesidades y vamos a buscar a Dios, hermanos. No, hermano, el creyente debe de encontrar gozo hablando con Dios. Y uno puede orar en todo tiempo. Mire, hermano, nosotros cuando oramos decimos que debemos cerrar los ojos, pero la Biblia nunca dice que cierre los ojos para orar. Entonces, ¿por qué cerramos nosotros los ojos para orar? Para concentrarnos. Nada más. Para concentrarnos. Pero el creyente puede orar manejando, puede ir hablando con Dios manejando. No cierre los ojos. Pero puede orar a Dios manejando, puede orar a Dios trabajando, puede orar a Dios en cualquier lugar. Por eso la Biblia dice, orar sin cesar. El creyente puede mantenerse en comunión con Dios todo el tiempo. Número 3, gozarse en los cantos. Salmo capítulo 98, versículo 4. Salmo 98, 4. Salmo 98, 4. Salmo 98, 4. ¿Es ahí? Amén. Dice la Biblia, cantad alegres a Jehová, toda la tierra, levantad la voz y aplaudid, cantad salmos. Hermano, el creyente quiere que se goce en Dios. Yo no entiendo cómo muchos cristianos dicen, pastor, yo no me sé los cantos. Hermanos, son los mismos cantos. Yo no sé si ustedes lo han notado, pero son los mismos cantos. Cuando yo era joven, íbamos a trabajar allá a un empaque de hojas, allá en nuestro pueblo que pusieron. Y todo el tiempo teníamos que montar, todo el tiempo. Y la consecuencia de eso es que yo no se aprendía la música montar, porque no cantaba, todo el tiempo estaba yendo de la misma, todos los días y todo el día. ¿Por qué el creyente no se puede aprender los cantos, hermano? Si son los mismos cantos. Si el creyente cuando llega a la iglesia no encuentra gozo en cantarle al Señor, en alabar al Señor, es un creyente, hermano, que tiene un problema. Un problema. Y yo quiero al final que hagamos un test, hermano, sobre este asunto. El creyente debe cantar con gozo. Dice el Salmo capítulo 100, cantad alegres a Dios.
hermano, que Dios no nos va a pedir cuentas de lo que no nos dio. Si Dios no nos dio una voz de soprano, de tenor, no nos va a pedir cuenta de eso. Pero sí nos va a pedir cuentas. ¿Por qué no alabamos a Dios? ¿Por qué no alabamos a Dios? Gozarse al venir a la iglesia. Salmo 102. Salmo 102. Capítulo 7, versículo 2 dice: servir a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. El creyente, hermano, cuando viene el incrédulo y se sienta, cuando viene un visitante y se sienta, ¿qué ve? ¿Ve creyentes alegres, gozosos en la casa de Dios? ¿O ve creyentes que lo traen a fuerzas a la iglesia? ¿Qué ve? Ahora, es tiempo de terminar, pues vamos a agradecer al Señor, hermano, y quiero hacer un test. Hace unos años a mí me hicieron un test, hermano. Hace como 14, cuando yo tenía 14 años, hace muchos años, hace como 24 años de esto, 25. Yo iba a una iglesia desde que yo nací. Pero alguien se acercó y me dijo: vamos a hacer un test. Toma una libreta. Y entonces, por un lado, divídela en 3. Usted toma una libreta y usted divide su libreta en 3. Divide en 3, hace 3 rayas así. De modo que haga 3 espacios para 3. Por en los últimos 2 de este lado le pone me gusta y en el otro lado le pone no me gusta. Me gozo, no me gozo, para que usted entienda. Y ahora usted empiece a preguntarse. Número 1, ¿me gozo en la Biblia o no me gozo? Usted contéstese usted, sea sincero. ¿Me gozo en la oración o no me gozo? ¿Me duermo? ¿Me da flojera? ¿Me gozo cantándole a Dios o no me gozo? Contéstese usted. ¿Me gozo en venir a la iglesia o no me gozo? Ahora empieza a preguntarse. ¿Me gozo en la música del mundo o no me gozo? ¿Me gozo en ir al baile o al cine o no me gozo? ¿Me gozo en ir a las fiestas o no me gozo? Y si descubre, hermano, que todo lo que es de Dios no se goza, y todo lo que no es de Dios sí se goza, quizás debía preguntarse el examen que hizo Cristo, porque Cristo dijo: no es buen árbol el que da malos frutos, ni mal árbol el que da buenos frutos. Por sus frutos los conoceréis. Entonces, hermano, porque tenemos que preguntarnos a nosotros mismos, ser honestos con nosotros mismos. Nos llamamos cristianos, nos llamamos hijos de Dios, nos llamamos salvos, pero nada de Dios nos causa alegría. Y todo lo que no es de Dios, todo lo que no es de Dios nos causa gozo y alegría. Algo pasa en nosotros entonces, hermano. Algo pasa. No podemos nosotros, hermano, cerrar nuestros ojos y no ver la realidad. El salmista decía en el Salmo capítulo 51, Salmo capítulo 51, Salmo capítulo 51, cuando el rey David había pecado y estaba orando a Dios pidiéndole perdón. Salmo 51, versículo 12. Salmo 51, 12. El salmista oraba y decía: vuélveme el gozo de tu salvación y el espíritu noble me sostente. Hermano, ¿por qué había perdido David el gozo? Por el pecado en el que andaba. Hermanos, si nosotros no tenemos gozo, tenemos que ver qué es lo que nos ha robado el gozo. Pastor, ¿está diciendo usted que no soy salvo porque no tengo gozo? Bueno, hermano, es una cosa que usted debería considerar. Cuando yo tenía 14 años, alguien me hizo esta pregunta. Y yo ya iba a la iglesia toda mi vida y me iba a bautizar. Incluso era maestro de niños allí. Pero alguien me hizo esta pregunta y yo tuve que ser franco y decir: pues no me gozo nada. Y me dijo: ¿estás seguro que eres salvo? Y yo tuve que ser honesto conmigo y dije: no soy salvo. Necesito ser salvo. Ahora, quizás es una pregunta honesta que usted debe hacerse. Pastor, usted está diciendo, no, yo no estoy diciendo nada. Digo, usted necesita ser honesto con usted mismo.
robado el gozo. ¿Qué es lo que le está robando el gozo? Ya no ama a Dios como al principio. Hermano, cuando una persona pierde el amor, no es porque el amor se va a otro lado. Hermano, el amor se va en busca de algo más. Si no estamos amando a Dios, estamos amando a otra cosa. Quizás, pastor dice, pastor, yo no ando en pecado. Yo nomás no tengo tiempo. Sí, hermano, no tener tiempo para algo también hace que el creyente no encuentre gozo en eso. Y a veces nosotros nos engañamos a nosotros mismos. Cuando el Señor fue con María y con Marta, Marta estaba en el quehacer. Y mira, hermano, no, a veces nosotros podemos mal a Marta. ¿Qué estaba haciendo Marta allí? Estaba haciendo comida para el Señor y sus discípulos. En la mente de Marta, Marta estaba pensando, esto es para Dios, este esfuerzo es para Dios. Pero María se sentó con el Señor allí. Y Marta le dijo, mira, Señor, no te da cuidado que está floja, está allí nomás sentada escuchándote, dile que me venga a ayudar. Porque en la mente de Marta era más importante hacer algo y darle a Dios que tener tiempo para Dios. Y hermano, hay muchos clientes que piensan que Dios quiere que nosotros, el pastor, pero yo diezmo. Hermano, si usted piensa que Dios quiere su dinero, pero no lo quiere usted está equivocado. Dios quiere su corazón. Dios quiere su corazón. Dios no quiere a nosotros aquí. Y la primera ofrenda que nosotros necesitamos dar a Dios es darnos a nosotros mismos, hermano, a Dios. Eso es lo que dice la Biblia. Mire allí en el libro de Corintios. No sé que llevas a terminar, pero vamos a terminar aquí. Hay mucho por decir todavía, pero eso va a terminar. Segunda de Corintios capítulo 8. Segunda de Corintios capítulo 8. Hablando del dar. Si estamos pensando, pastores, que yo doy para Dios. No, hermano, no es un asunto de dar para Dios, es darse a Dios. 2 Corintios 8, del 1 al 5. 2 Corintios 8, 1 al 5. ¿Está ahí conmigo? Dice, así mismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que ha sido dada a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza. Pastor, ¿cómo puede estar contento si está pobre? No tiene nada que ver con una cosa o con la otra. La alegría consiste, y el contentamiento en estar contento con lo que tenemos, con lo que Dios nos ha dado. Abundaron en riqueza de su generosidad, pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar de este servicio para los santos, y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. El creyente, hermano, lo primero que tiene que hacerse es darse a Dios, y luego pasa a darle a Dios lo demás. Pero esto solamente parte cuando hay un cristiano que tiene, dice la Biblia, una abundancia de gozo. Un gozo que no depende de las circunstancias. Que no depende de las circunstancias. Un gozo que depende de Dios. Y Dios siempre es fiel. Vamos a orar, que su rostro hacia los ojos y vamos a orar para terminar. Padre Celestial, gracias, Señor, por su palabra, Señor. Padre, ayúdanos, Señor, a estar contentos, Señor, y a aprender a tener gozo en las cosas de Dios. Usted solamente sabe, Señor, cuáles son las cosas que nos están robando el gozo de nuestra vida. Señor, ayúdanos, Señor, a encontrar gozo, como dijo el apóstol Pablo, regocijarse en el Señor siempre, en todo momento, cualquiera que sean las circunstancias. El apóstol Pablo decía, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Y Señor, el creyente debe estar contento, sin importar que ayúdanos, Señor, a encontrar este gozo en nuestra vida. Todo esto lo rogamos, Señor, en el nombre de nuestro Cristo Jesús. Amén.